Los profetas apuntaron a los tiempos del fin y a la venida del Señor Jesucristo. En Mateo 24:3, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Acompáñanos al libro de Apocalipsis, donde esta revelación se abre de par en par al discípulo amado Juan en la isla de Patmos. Saludos, bienvenidos nuevamente a este canal, donde en esta temporada estamos estudiando los primeros 11 capítulos de Apocalipsis. Este es el último tema de la primera temporada. Luego la próxima temporada lo estaremos anunciando y será del capítulo 12 en adelante al capítulo 22. Hoy estamos en el episodio número 11 y estamos estudiando versículo por versículo la mayoría de veces, y viendo esto en el ángulo no tradicional, pero en el ángulo, como lo he dicho anteriormente en otros episodios, en el ángulo donde Jesucristo es el centro de todo. El Padre le ha otorgado a Jesucristo que sea el único que es digno de poder desatar todo lo que se lleva a cabo en el libro de Apocalipsis, que nos habla acerca de los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas. También nos habla de las 7 copas de ira. También antes de eso nos habla acerca de los 7 truenos, que ya lo estudiamos en los episodios anteriores. Solo como una introducción, este libro de Apocalipsis es el libro, por decirlo, el libro de los hechos de la iglesia en preparación a los últimos tiempos. Si has leído el libro de Hechos, termina uno lleno de fe, de propósito y visión. De igual, el lector y estudiador del libro de Apocalipsis, eso te va a llenar de fe, no de miedo ni de temor, pero más que todo te va a llenar de seguridad de que Dios está con nosotros, y a medida que le conocemos a Él, ese es el plan de Dios, que le conozcamos a Él a un nivel mayor. Demos cuenta que hay 3 puntos muy importantes. El libro también es para la generación que estamos viviendo el día de hoy. Hay 3 puntos importantes para enfocar: la belleza de Jesús, número 1. Número 2 es el poder de la iglesia sobre las tinieblas. Y número 3 también es el plan de Dios para Israel. Esta es la generación que más se ha hablado en la Biblia, la generación que apunta a los tiempos del fin. Y tú y yo somos parte de la historia. Tú y yo no estamos desligados de la historia, y qué bueno que somos parte de la historia. Apocalipsis 11 nos habla de los 2 testigos, pero también nos habla acerca de cómo Juan es llevado en esta visión y se le pide que mida el templo, que mida el altar. Y cuando nos habla aquí en los primeros versículos, dice: entonces me fue dada, hablando al precursor Juan, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hay 3 cosas muy importantes también aquí. Número 1, medir el templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Medir el altar nos habla acerca del mover de oración, donde hemos visto previamente en uno de los capítulos que se le da a un ángel, dice que echa más incienso en el incensario, y eso nos habla de las oraciones de los justos, un movimiento de oración. Entonces, una vez más, la inspección está en el templo, midiendo el templo, midiendo el altar, y eso también nos habla de un mover de adoración, un movimiento sin precedentes, como nunca antes visto, de adoración, pero adoración en espíritu y verdad. También se discierne entre falsa y verdadera adoración, porque se levantará una adoración también, como lo hemos estudiado, hacia el anticristo, y que tú y yo no podamos ser engañados en eso. Discernir entre falsa y verdadera adoración, se levantarán adoradores al anticristo. Habacuc 2:14 podemos ver ahí que dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No solamente la gran responsabilidad de conocer a Jesucristo, de conocer el plan de Dios, no lo sabemos a una totalidad,
Pero lo que sabemos en lo que se estudia, la importancia es de conocer a Jesucristo, conocer el plan de Dios para redención para la tierra. Apocalipsis 5:8, vamos de regreso, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso te involucra a ti y a mí. También démonos cuenta que la palabra del Señor nos dice en Isaías: mi casa será llamada casa de oración. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y ellos se deleitarán y vendrán a ser una casa de oración. Todos somos casa de oración, somos un templo de oración, somos un templo de intimidad. El Señor está trayendo un despertar a las naciones de la tierra, a su pueblo, en esa intercesión. ¿Qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a interceder? Bueno, la oración de Jesús: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo sea hecho en la tierra. Está la oración de Jesús también en el Evangelio de Juan 17, me parece, donde habla acerca de la unidad, que vendremos a ser uno en Cristo Jesús. Vamos aquí más adelante, dice: pero el patio que está fuera del templo, versículo 2, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hoy harán la ciudad santa 42 meses, que si hace las matemáticas, 42 meses viene siendo 3 años y medio. Entonces aquí se le da y se le otorga el medir, o sea, calcular, ver el aspecto de a qué nivel están las naciones de la tierra. Medir una evaluación, tallar, evaluar la dimensión. No es tanto para él evaluar, aunque también sí es que él va a estar evaluando los corazones y las naciones de la tierra, pero también es de que uno se pueda evaluar. En el huerto del Edén, cuando llega la palabra de Dios, en el huerto del Edén le dice a Adán, Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? En esta pregunta es interesante que Dios sabía dónde estaba, pero estaba más que todo hablando y preguntándole: ¿dónde está tu corazón? Y ahí fue cuando él se estaba escondiendo de la presencia del Señor por el pecado. También démonos cuenta que cuando está hablando acerca de este tiempo de 3 años y medio, también nos habla que Israel será tratado también por 3 años y medio. Lo puedes ver en Lucas 21, 20 al 24. No lo voy a leer, pero tú lo puedes estudiar ahí en casa. Lucas 21, 20 al 24. Sigamos con el próximo versículo. Dice: y daré a mis testigos, está hablando de los testigos del primer versículo, que profeticen por 1260 días, que viene siendo, si tú haces las matemáticas otra vez, son 3 años y medio, los 3 años de tribulación y luego los 3 años y medio de la gran tribulación. Dice que están vestidos de silicio. Hay una especulación en los estudiadores que pueda ser Enoc o Elías, o tal vez Moisés o Elías, porque Enoc fue llevado con Dios, Elías también fue arrebatado por un carro de fuego. También hay varias especulaciones acerca de esto, pero miremos aquí 2 testigos operando a una escala nunca vista. Pudiera ser también una escala global, la iglesia operando en el ministerio profético o apostólico. Así como el ministerio quíntuple operó bajo 5 unciones. En Efesios 4:11 tú puedes ver los 5 ministerios y esos fueron dados para la perfección de los santos, dice Pablo en Efesios. El movimiento de oración e intercesión apoyará en una forma muy significativa a estas 2 unciones o 2 profetas. Ayuda a mantener o a sostener esa audacia y autoridad contra el anticristo y las tinieblas. En Éxodo 17, 11 al 12 nos habla cómo Moisés estaba delante de Faraón y cómo él decía: deja ir a mi pueblo, y cómo él era el intercesor. Esa es la iglesia, el pueblo del Señor intercediendo. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Éxodo 17, 11, cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, dice, sostenían sus manos
el uno del un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Eso no está hablando acerca de levantar las manos, está hablando acerca de un mover de oración. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dice que subamos y que ahí nos vamos a recrear en su casa de oración. Dice que nuestros sacrificios y holocaustos serán gratos delante de Él. Ahí es donde el Señor quiere llevar a su pueblo globalmente alrededor del mundo. En el versículo 4 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Demos cuenta que aquí cuando está hablando acerca de la protección de Dios. Tal vez posiblemente cuando dice que va a salir fuego de sus bocas, posiblemente es una forma figurativa de que va a salir palabra profética, palabra que va a ser más cortante que una espada de dos filos. Una palabra que va a confrontar a las naciones de la tierra, va a confrontar a aquellos enemigos de Jehová. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí nos lleva también y nos podemos ver la figura también de los milagros similares de Moisés cuando se enfrentó con Faraón en Egipto. Faraón siendo tipo del anticristo, donde demos cuenta que los milagros también no solamente con Moisés, pero en similitud con Elías, hacer caer fuego del cielo, hacer descender fuego del cielo, uno de los milagros de Elías, y milagros poderosos que se llevaron a cabo por estos profetas. Versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Podemos ver aquí también el milagro de los magos. Dice que Moisés tiró su vara y dice que se convirtió en serpiente. Y también que sucedió del lado de la oscuridad, del lado de Egipto, también hicieron lo mismo. Pero el rey no vio el final de la historia. Y eso es lo que podemos ver acá. Muchas veces cuando se lee esta parte donde estos dos profetas mueren, ese no es el fin de la historia. Y qué bueno que en el plan de Dios, la situación que tú puedes estar pasando y yo pueda estar pasando el día de hoy, ese no es el fin de la historia. A esa moneda se le va a dar la vuelta, porque dice la palabra del Señor en Jeremías, dice, yo sé los planes que tengo para ti. Versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Miremos más adelante al versículo 11, dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea, Dios tiene la última palabra. Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, wow, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, dice. Ahí están desatando Dios más juicios sobre la tierra. Pero ¿por qué? ¿Será que Dios es malo? No, Él está dándole oportunidad a las naciones de la tierra, a los gobernantes de la tierra, para que den una vuelta de 180 grados, donde puedan regresar y retornar al Dios creador de la humanidad. Versículo 15. Ahora, todo esto que hemos estado leyendo hasta el versículo 14, esto es todavía la 6ª trompeta. No se ha desatado la 7ª trompeta. Ahora aquí en el versículo 15, Apocalipsis 11:15, ya nos habla de la 7ª trompeta. Tengo aquí una nota. Las notas de cada trompeta se han escuchado más claras en cada generación. Cuando estoy hablando de trompeta, estoy hablando de voz profética. Dios hablando a las naciones. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque ese fue el evangelio que Jesucristo trajo. Cuando Jesucristo
vino a la tierra, Él los llamó a arrepentirse. Cuando Juan, no el discípulo amado, pero Juan el Bautista, el precursor, llega, Él dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Es dar una vuelta de 180 y regresar nuevamente al Dios, nuestro Creador. Y es a través de Jesucristo y el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. La séptima trompeta, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis, si vamos de regreso a Apocalipsis 10:7, dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, aquí una trompeta antes estaba también anunciando lo que iba a suceder en la séptima trompeta. 7 es el número de perfección. En mucho simbolismo en la Biblia se mira el número 7. Tenemos 7 días de la semana. Creó Dios el cielo y el universo en 6 días y el séptimo día descansó. El Señor aquí en Apocalipsis, como lo hemos dicho anteriormente, están los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 truenos de Dios, y también nos habla de las 7 copas de ira de Dios. Es en grupos de 7, es el número perfecto, el plan perfecto de Dios para, no solamente para las naciones, pero para Israel, para su pueblo, la iglesia, y también para tu vida, para tu familia. El Dios tiene el plan perfecto. Bueno, aquí ya vimos en Apocalipsis 17, ahora miremos en 1 Corintios 15, 51 al 58. Voy a leer solamente algunos. Dice: he aquí os digo un misterio. O sea, el misterio dice, aquí donde leímos, dice, en el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, y dice que se reveló, o más bien dicho, se dio a luz la parte del plan de Dios. Dice 1 Corintios 15, aquí que os digo un misterio: no todos durmieron, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Si tú haces el número cronológico, la última trompeta no es la quinta, no es la sexta, sino que es la séptima. Pero está hablando de la última trompeta. Y hay especulaciones acerca de si el pueblo de Dios o la iglesia del Señor se va antes de la tribulación. Hay otras personas estudiadores que han dicho que se va a 3 años y medio, a la mitad de la gran tribulación. Hay otros que dicen que es en este tiempo aquí, cuando declaran en el capítulo 11, en la séptima trompeta, porque dice que será tocada la final trompeta, 1 Corintios 15, 51 al 58. Pero no estamos para debatir o para ver cuál de los bandos, cuál de los grupos está correcto, sino simplemente en este estudio es más de lo tradicional. Estamos viendo quién está encargado, estamos viendo la revelación de Jesucristo, su belleza y su autoridad sobre las naciones de la tierra. Entonces es importante ver todo esto. Versículo 53 de 1 Corintios 15 dice: porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmoralidad. Más adelante dice: y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo versículos que podemos leer y llevarlo en unión a lo que estamos estudiando el día de hoy. También tú puedes ver Efesios capítulo 3, nos habla acerca de esto. Efesios 1, también Colosenses 4:3 nos habla acerca de esto. Tú lo puedes estudiar ahí en tu tiempo. Versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron. Qué tremendo que yo he visto a través de los libros los capítulos de Apocalipsis, cómo es de que cuando los juicios de Dios son dados, hay como una pausa y empieza y le muestran a Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, le muestran la adoración del cielo.
cómo es el estar de acuerdo con Dios. En uno de los episodios anteriores vimos de que hay varios tipos de personas en los últimos tiempos, aquellos que van a estar ofendidos o entendidos, confundidos, ofendidos, pero hay un grupo como Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos fueron los entendidos. Dios les dice que ellos son los entendidos. Como en la tribu de Isaacar, dice que la tribu de Isaacar era una tribu que conocía los designios de Dios, el plan de Dios. Y cuando David iba a las batallas, iba a las guerras, él se llevaba consigo un gran grupo de la tribu de Isaacar, porque ellos tenían esa conexión directa. Y de eso nos habla aquí, de los que son entendidos acerca de estos eventos que se llevarán a cabo. No es para darle miedo a nadie, sino que, como dijimos en la introducción, para darte fe y seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento. Cronológicamente vimos que la séptima trompeta es la última. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Recuerden que esto es al tocar de la séptima trompeta. Y una vez más, nos estamos viendo en este estudio cuándo es que la iglesia se va. Hay varias y diferentes especulaciones acerca de esto, diferentes narrativas, pero en este estudio de todo el libro de Apocalipsis estamos viendo el plan de Dios para la tierra, el plan de Dios. Y por eso dice que siempre estén blancas tus vestiduras. Puede ser que Él venga antes de la tribulación, en medio o al final. Puede ser que Él venga el día de hoy, o también puede ser de que si Él no viene en nuestra generación, nosotros nos vamos a Él. De una forma u otra vamos a estar delante de su trono y rendir cuentas al Señor de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Qué bueno que hoy pudimos cubrir este episodio número 11, el último episodio de esta temporada. El próximo programa en este canal de YouTube vamos a estar comenzando el próximo capítulo, que viene siendo ya el capítulo 12, y eso será el principio de la temporada número 2. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Y una vez más, la importancia es de poder reconocer los tiempos en los que estamos viviendo y poder estar listos, preparados. Como las 10 vírgenes, vamos a estar listos y preparados también para cualquier situación que pueda venir a la tierra. Al menos estamos seguros, estamos firmes en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tu familia y aquellos que te rodean.